Bienvenidos a Ali Talks, en un espacio donde hablaremos sobre diversos temas que nos unen como comunidad Ally. Mi nombre es Melissa. Y yo soy Lupita. Y en este primer episodio de Ali Talks estaremos hablando sobre cosas misteriosas, espeluznantes que parecen sacadas de películas que suceden en nuestros sites. Y para hacerlo más interesante, tenemos dos invitados especiales, que es Jairo y Mercedes. Cuéntenos cómo están y bienvenidos a nuestro primer episodio de Ali Talks. Hola Meli, hola Lupita, pues sí, estamos muy emocionados de estar acá, poderles contar un poquito de las experiencias que hemos ido teniendo también dentro del site. ¿Tú cómo estás, Jairo? Bien, también emocionado. Hay ciertas historias ahí que hemos guardado ya por bastante tiempo y que pues enhorabuena que van a salir en este momento para que todos las puedan conocer. Por fin se abrió el espacio donde vamos a poder contar estas historias que estoy seguro de que a muchas personas pues les va a parecer espeluznantes, interesantes. Y pues sí, Lupita, ¿y tú qué opinas? Yo estoy re nerviosa. Yo por ahí he escuchado cosas, así que yo no sé. Ustedes son los que les vamos a ceder ahí un ratito el micrófono para que ustedes nos platiquen qué cosas raras han vivido, qué cosas inexplicables han pasado en diversos sites, no se sabe. Y ahorita se abre el espacio para que ustedes vayamos directo al grano y nos cuenten un poquito. Soy como un poco miedoso, pero también me gusta ese momento de tener la expectativa de lo que se está viviendo y de que la gente pueda contarnos esas historias, algunas que he vivido y pues enhorabuena. Bueno, ¿y qué tal si iniciamos con una de las primeras historias? No sé quién quiere empezar, si Jairo o Mercedes, porque la verdad, a mí me apasiona mucho este tema y estoy súper emocionada por ya empezar a escuchar. Yo, en lo personal, solo he medio escuchado, pero no me conozco las historias, así que por favor, cuéntenos, porque estoy segura que estamos aquí a la expectativa. Sí, claro, nosotros justamente estábamos en un día en site, un día tradicional, ¿verdad? Era por la tarde, recuerdo yo, que se acerca una persona de mantenimiento al área de recursos humanos y me dice, señor, le tengo esto, y me lo entrega. Y yo vi su rostro que estaba un poco pálido, estaba como... no me quiso decir un poquito más de contexto con relación a qué contenía lo que me estaba entregando. Yo lo recibo, pero inmediatamente lo pongo en el escritorio. Yo dije, lo encontró en el baño, no me quiso decir mayor cosa sobre el paquete, entonces lo puse a un lado y esperé a que Jairo viniera, ¿verdad? Que Jairo llegara a Recursos Humanos y que me ayudara a ver el paquete porque no sabía qué contenía el paquete, ¿verdad? Entonces, en eso llega Jairo y ya yo le digo, mira, me entregaron esto del equipo de mantenimiento. Es un paquete que lo tengo acá, miremos qué es, pero me daba mucho temor y tenía mucha incertidumbre de saber de qué contenía ese paquete al final, ¿verdad? ¿Y cómo estaba? ¿Está envuelto? ¿Está en una Sí, caja? era una bolsa negra, adentro se sentía como que tenía una caja de cartón, pero no sabíamos más detalles, era como de ese tamaño tal vez. Cuando llegué yo, lo primero que pensé fue como, ¿por qué Mercedes está esperando que yo lo abra? Pero Me yo dio mucho como tenía incertidumbre, como ajá. la espinita de que tal vez no era algo correcto, o sea, era Ajá, algo pensamos así, que era algo tal vez algo malo. inapropiado, algo Sí. malo, hasta que lo abrimos. Yo me recuerdo que vi la cara de Mercedes así como bien nerviosa de mirar, hay que ver qué es, ¿verdad? O sea, tengo miedo a abrirlo sola, entonces mejor lo hacemos juntos. Abrí la bolsa, vimos que era una caja. Yo dije, bueno, ¿qué puede haber en una caja tan pequeña, no? Cuando abrimos la caja, saqué la caja así literal hacia arriba y estaba pues una imagen de la Santa Muerte con una túnica de color verde y recuerdo que tenía en la mano enrollada unos billetes de dólares. Entonces, justo cuando levanté la caja, yo solté la caja porque, o sea, me asustó por el rostro que tiene, te impacta, ¿no? Entonces, sí. Yo solté la caja, yo, Mercedes, mi reacción fue como bien, como muy efusiva porque la verdad que no es algo que esperas encontrarte dentro de un site.
Pero qué No, increíble entonces, que ya tenían ese sentimiento cuando recibieron el paquete, que era algo malo, que ya tenía como que esa energía ya negativa desde entrada. de hecho, yo me recuerdo que cuando yo iba entrando al área de recursos humanos y le vi la cara a Mercedes, sí sentía como un ambiente así tenebroso, como que algo malo estaba pasando en el aire. ¿No? Y que también la persona de mantenimiento que me entrega a mí la caja, inmediatamente me dice, se lo entrego, es algo malo, entonces me puso a mí como, de cierta forma, como a la expectativa de que no sabía qué pudo haber sido, ¿verdad? Entonces, como venía muy, muy cubierto, muy tapada la caja, entonces al final como quise esperar a que llegara Jairo para poder saber qué era, pero nunca nos imaginamos que iba a ser esto, ¿verdad? Pero una consulta, ¿eso lo encuentran ya envuelto o los de mantenimiento lo envolvieron? No, estaba envuelto y estaba justo a un lado de uno de los baños, de los inodoros, en la parte de abajo. Cuando hacen mantenimiento como tipo 10 de la mañana, se dan cuenta que eso estaba ahí. Tengo entendido que hacen mantenimiento un poco más temprano, pero ahí no, seguramente todavía no estaba el paquete, ¿verdad? O bien no se dieron cuenta en ese momento, hasta las 10 de la mañana más o menos, que las personas de mantenimiento ya lo encuentran y ya lo llevan, y ya pasó de una mano a otra y de otra hasta que llegó a nosotros, porque también ellos estaban muy asustados con lo que habían visto. Pero vaya, la Santa Muerte es una figura muy curiosa porque también yo investigué y es algo venerado en Centroamérica y en México, y no siempre significa que sea algo malo, porque muchas veces puede ser como la protectora. Ustedes saben que en México veneran mucho todo eso como que de la Catrina y todo esto. Sin embargo, dicen de que puede significar muchas cosas, y en este caso creo que se pudo concluir que podía ser algo malo por el hecho que tenía un billete. A veces puede ser que sean rituales o personas que están manifestando tener una mejor economía, pero también averigüé de que decía que pueden estar manifestando que a otra persona le vaya mal económicamente. Entonces, el contexto puede cambiar dependiendo desde el punto en que lo mires. Sin embargo, pues yo creo que el simple hecho de sentir esa negatividad al recibirlo fue lo que realmente uno concluyó, esto no está bien, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros en ese momento cuando lo estábamos viviendo pensábamos como, bueno, tenemos como muchas áreas del call center que realizan ventas, ¿no? Pensamos, bueno, tal vez alguien está ofreciendo alguna o está dando alguna ofrenda para poder vender más o ser el top performer del mes, ¿verdad? Dentro de Allied, qué sé yo. Pensamos muchas cosas o incluso lo hablamos con Mercedes y con otros compañeros que estaban ese día ahí en el área, que no sabíamos si alguien incluso podía como dar esa ofrenda para que alguien más dejara de ser el mejor dejara de ser el mejor vendedor. Ya, lo repito, ¿no? O podemos seguir. Sí, bueno. Me trabé, me trabé hablándolo. Sí, pensábamos eso, que la persona podía ofrecer o dar esa ofrenda de una forma negativa también para como afectar a alguien más y que esa otra persona ya no realizara ventas. Ajá. Yo incluso le consultamos a una persona que conoce del tema, ¿te recuerdas? Sí, ahí va otra parte, ¿verdad? Porque cada uno en nuestros diferentes contextos teníamos pues siempre la corriente religiosa que desde casa y todo hemos aprendido. Entonces en nuestra diferente religión tenemos contexto que también esto pues, no era algo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto también no nos afecte a nosotros en nuestra vida personal? Y que tal vez no era algo que estaba puesto para nosotros, pero por tenerlo, por desecharlo, por manipularlo de alguna forma incorrecta, nos pudiera a nosotros pues caer como cierta maldición o cierto, ajá, sí, la magia, sí. Entonces, Jairo pues ya comienza a investigar del lado de la iglesia donde él pertenece. De mi lado pues yo también consultándole a mi mamá qué podía hacer, que le preguntara a sus amigas, que le preguntara a mi tía qué hacer. También recuerdo que había más personas dentro de recursos que estaban ahí sentados y también dijeron voy a averiguar qué podemos hacer con esto, y hubo como varias versiones y al final pues todos concluimos
la mejor manera era poderlo, pues siempre tenerlo con respeto, agarrarlo, colocarlo pues en una, poderlo desechar de una forma como muy correcta, ¿verdad? Para que no tuviéramos ahí ningún inconveniente a futuro. Sí. Eso, y algo que más que coincidimos al momento de sacarlo de la instalación era que respetáramos la ofrenda que tenía en la mano, que eran los dólares. ¿Verdad? Que nos aseguráramos que la persona que lo fuera a sacar no se quedara con esos dólares, porque como decías tú hace un momento, es una imagen que es muy venerada, entonces por lo mismo del respeto o esa veneración hacia la imagen, nos comentaba la persona que los billetes le pertenecían a la imagen, ¿no? Entonces que ya nadie más se lo podía quitar porque, o sea, sí podía como activar algo negativo para su vida. Entonces la instrucción principal fue así como, ok, lo van a desechar, pero asegúrense de que nadie le quite lo que tiene en la mano. ¿Y cómo se aseguraron? Con goma. Ah, bueno. Lo tenías que pegarle a la mano. No. Mientras estuviera dentro de nuestro control, por lo menos asegurar esa parte, ¿verdad? Pero ya después, cuando ya saliera del site, pues ya ahí ya no podíamos nosotros como asegurar que eso se siguiera manteniendo, ¿verdad? Sí, pero por lo menos cumplir con dentro de la instalación, ¿verdad? Pero no era algo que te estaban enviando. Aquí están los 100 pesos que te hacían falta. Sí, lo de la venta del mes. No, pero ¿están listas para que les contemos el desenlace de esa historia? Hay más. Hay otra parte más. Yo pensé que ahí finalizaba. No, a ver, yo quiero... Bueno, ese día pues logramos, ¿verdad? Que la imagen física saliera de la instalación, y al otro día, alrededor más o menos de las 11 de la mañana, 12 del mediodía, llega nuevamente la persona de mantenimiento a Recursos Humanos. Bueno, espérate, pero estaban unas cajas también, que dentro de esas cajas que estaban de cartón, ya destinadas a irse a la basura, nosotros dijimos, bueno, coloquémoslo acá, tal vez el equipo de mantenimiento en algún momento, pues cuando recoja todas estas cajas se lo va a estar llevando, y ya nosotros pues ya salvamos ahí también nuestro compromiso. Y ahí va esa parte. Bueno, resulta que cuando la persona de mantenimiento, ellos tienen un departamento, una bodega, donde guardan ciertas vajillas, trastes de vidrio, donde cuando hay alguna visita o algo, pues ese mobiliario se utiliza. Y justamente ese día había una visita acá en el site, entonces había una visita en el site y abre la puerta del mueble del gabinete, y resulta que cuando ella abre la puerta y mueve una torre de vasos, la imagen estaba atrás de los vasos. La imagen estaba otra vez dentro del site y estaba atrás, o estaba escondida dentro de los vasos de vidrio que se tenían ahí guardados. Entonces, cuando ella llegó a reportarnos eso de nuevo, nos causó incluso más miedo y más temor, porque pensamos que la imagen estaba siguiendo a la chica de mantenimiento. Que tal vez como ella lo había encontrado y ella lo había reportado, pensamos que en el mundo espiritual ahora le pertenecía a ella, ¿no? Entonces que de nuevo la estaba yendo a buscar a ella, porque no había aparecido en el área de recursos humanos, ni había aparecido en el sanitario donde estaba, sino que estaba en un área que pertenece a los chicos de mantenimiento. Entonces ella estaba súper asustada. No, y ella nos contó también de que para pues bajar ese susto, porque se le subió la presión, porque ella fue la que lo encontró, ella fue la que lo reportó con su compañero la primera vez, entonces encontrarla otra vez fue como un susto bastante impactante para ella, y que había ido a tomar agua bendita a su casa para que le bajara la presión. Entonces sí fue como un rollo ahí con el tema y volverlo a encontrar fue todavía un poquito más impactante, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Justamente el personal de mantenimiento, cuando recoge las cajas, ellos validan por el tema de reciclaje, pues validan que nada vaya dentro de las cajas y las desocupan, ¿no? Entonces, al momento de haber encontrado pues, a la Santa Muerte dentro de una de esas cajas,
ellos hicieron la separación de tanto de la caja como de la Santa Muerte y pues la reportan para que la pudieran encontrar tal vez en objetos perdidos, la persona que la había tal vez extraviado o dejado ahí, ¿verdad? Y ya se llevaron las cajas ya al área de basura, pero por eso es que sigue estando siempre dentro del site la imagen. Sí, hasta la fecha. Hasta en ese momento. Ah, bueno. Pero fue curioso porque sí pasó como, no sé si ustedes han visto en las películas, que cuando suelen pasar como que esos objetos buscan cómo mantenerse en el círculo, o sea, se vio pura película, como que a través de terceros buscan moverse. Sí. Y nosotros pensábamos eso, yo asustados al final porque yo en lo personal nunca había visto o nunca había tenido tan de cerca una imagen así, pero cuando la persona lo reportó que de nuevo estaba en el site, sí nos causó mucho amor, se ponía la piel chinita, porque pues no imaginamos que las personas iban a separar o iban a hacer esa clasificación y venir e ir a guardarla justamente dentro de un lugar donde no corresponde, ¿no? Sí, es curioso que una persona haya pensado, o sea, yo lo hubiera visto y qué raro que tengan, no me hubiera imaginado que era un objeto para guardar dentro de una oficina, pues. Ajá. Pero sí también es curioso el hecho de que la persona que hizo esto, que nunca me imagino que tuviera una idea ni de quién había sido, ¿verdad? Porque uno usualmente puede decir como, sí, pudo haber sido un estafa administrativo también, o cualquier persona, ¿verdad? Pero el hecho de que esconderlo aquí dentro, o sea, ¿por qué no en tu casa o por qué no en tu patio o en un parque? Por eso es válido pensar que era para alguien aquí dentro. Incluso pedimos cámaras, pero lamentablemente pues cámaras dentro de un baño no tenemos, ¿verdad? Entonces la cámara que pedimos, que era la más cercana, que daba justamente para el ingreso de los baños, era la que estaba en el corredor. Entonces vimos todo el lapso de tiempo entre el ingreso de las 6 de la mañana hasta como las 10 que se encontró la imagen, y todo el mundo entra con mochila, entra con carteras, cosmetiqueras, bolsas, etcétera. Entonces la verdad que no teníamos como decir, esta persona es la que pudo haberla ingresado, ¿verdad? Y dejado ahí. Entonces sí tuvimos como esa parte de poder acercarnos y ver cámaras, pero definitivamente no hubo alguien en específico que pudiéramos designar que había sido la persona que lo había colocado. No, y ¿sabes qué pienso yo? Que también toda la comunidad del call center, pues somos bastante inclusivos, ¿no? Y la inclusividad pues incluye o abarca muchos temas, incluyendo el tema de las religiones. Y nos llamaba también un poco la atención porque, por ejemplo, si hubiera sido alguna imagen de algún otro tipo de santo o incluso una cruz o no sé, alguna otra imagen, no hubiera causado tanto impacto, ¿no? Sino que era algo así, era una imagen diferente, era una Santa Muerte, entonces eso en la comunidad pues causa mucho impacto, ¿no? Porque es algo que tal vez no te esperas encontrar. Sí, hay que mencionar también que somos países muy religiosos, ¿verdad? Que creemos en este tipo de cosas, las supersticiones, y solo imagínense, le fui a preguntar a mi mamá, preguntarle a las tías, Sí. porque A todas las señoras mayores. porque esto es algo que se pasa por generaciones, pues como, y si algo le pasa algo a alguien, lo cuenta y se pasa la historia, y si suelen suceder estas historias, por ende uno regresa y dice, voy a preguntarle, algo tiene que saber, o que le pregunte a alguien. No, y nosotros de dicha que fue alguien del personal de mantenimiento quien lo encontró, porque creo que si alguien más o alguno de nuestros aliados lo hubiera encontrado, hubiera causado más ruido, más alterado el clima dentro de la instalación, de saber o tener ese morbo de saber quién lo había colocado. Lo que no entendíamos nosotros era por qué en el baño. Pero estaba escondido. Escondido. Sí, estaba escondido. Que pudo haber sido cualquier otro lugar del site, pero en el baño específicamente. Y sabes algo, te voy a dar un último ahí, un as bajo la manga que teníamos.
Dentro de las investigaciones que yo hice en ese momento, consulté con una persona que se dedica a todo este tema de magia blanca y de manejar este tipo de imágenes, y justo eso era lo que le impresionaba, que estuviera dentro de un baño. Me comentaba que eso no era como algo normal, que alguien dejara algo o una imagen perdida dentro de un baño, sino que por el tipo de veneración que esa imagen requiere, pues por lo regular lo ponen como en un tipo de altar o algún tipo de lugar donde lo quieran venerar, ¿no? Pero sí dejarlo como perdido ahí en el baño Pero ¿qué tal podía esa ser algo persona negativo. se quería deshacer y no hallaba la forma de cómo hacerlo? Y dijo, me lo voy a llevar y que se pierda ya. Que Tal alguien lo vez, encuentre. tal vez en la desesperación de perderlo dijo, bueno, lo voy a dejar en el baño de mi trabajo. Y es que cuánto dinero también, como de realmente que realmente no querías a esa persona, ¿verdad? Que le fuera mal o algo, para dejar cuánto dinero, o sea, dólares, pues. Entonces eso aquí es como, ay, es dinero, entonces dejarlo. En la salida ya después de la imagen del site, porque sí nos percatamos mucho con el equipo de mantenimiento que sí pudiéramos sacar la imagen por lo menos de las instalaciones. Se retira la imagen con todos los desechos de basura, ¿verdad? Eso ya nos lo cuenta la persona de mantenimiento. Y en la parte del centro comercial donde pues, están todos los contenedores de basura de lo que se acumula en todos los locales y los lugares que están dentro del centro comercial, pues acá los señores de basura ya, los basureros como tal, ¿verdad? Que se dedican a esto, pues ya no deciden llevarse esta imagen, la dejan justamente en el contenedor y se retiran con toda la basura, pero siguen manteniendo la imagen ahí a un ladito, nadie se la quiso llevar. Entonces, por el momento eso es lo que sabemos, que aún está dentro del centro comercial, no dentro de site, pero sí aún en el centro comercial. Inorgánico. Ajá, inorgánico. Sí, yo creo que Sí, el impacto. Es que sabes que a mí me pasó eso, incluso a Mercedes creo que también, porque yo en sí nunca toqué la imagen, yo toqué la caja donde estaba guardada. Sí. Pero yo creo que debe pasarle lo mismo a todas las personas, ¿no? Que sientan como temor o que se llegue a pensar que solo con tocarlo te va a transferir algo. Te va a transferir algo, ¿no? Ya sea algo bueno o algo malo, sea ¿no? los dólares. No sé, si me los va a transferir a mi cuenta o algo, pues es dale, impactante, es impactante cómo trasciende que hasta ahorita en la actualidad nadie quiere tocarla. O sea, entonces yo en lo personal pues nunca la he visto ni nada, pero entonces ha de transmitir una negatividad para que las personas sientan esa recepción hacia esa imagen. Pero bueno, lo importante es de que ya se encuentra allá fuera. al menos fuera del site. Sí. Sabemos que sigue esperando tal vez a alguien que lo vaya a reclamar. Esperemos que sea algo que simplemente haya sido una broma, sea algo que no trascienda y que pues no pase de eso, ¿verdad? Ay, por si la persona que lo dejó está interesado en recuperarlo, sabe hoy dónde está. Que están los contenedores de desechos. Vas a recogerlo. Puedes pasar a recogerlo. Pasa por recursos humanos. Solo no nos hacemos responsables de los dólares que llevaba. Hacer una transferencia, dice. Pero bueno, una situación muy extraña en un ámbito laboral, ¿verdad? Lo bueno es que pues no ha trascendido, así se quedó, pero ya una vez que concluimos con esta historia bien interesante, a mí, mi compañero Jairo dijo que nos tenía otra pequeña historia, pequeñita, extra, que nos va a contar. Es una historia breve, pero también paranormal. Fue hace muchos años. En uno de nuestros sites. ¿Te pasó a ti personalmente? Sí, lo viví yo. Te puedo decir que también la viví. Y sé que las personas que van a escuchar el podcast, que estaban conmigo, se van a recordar de ese día que fue bastante de miedo y fue bastante tenebroso como lo vivimos. Alay tenía unas instalaciones en un edificio acá bastante cerca
y las operaciones del cliente que estaba ahí en ese site estaban en el nivel 3 y cuarto nivel, si mal no recuerdo. Y nuestra cafetería estaba hasta en el 10º nivel. Entonces tomabas el elevador y, obvio, marcabas el número 10 y te vas directo, ¿no? a la cafetería. Entonces ese edificio tenía una historia como tal, o sea, la historia pertenecía al edificio. La gente comentaba a veces que no se sabía si antes de la construcción del edificio había habido algún cementerio, había habido algo ahí. No sé si les ha pasado eso, que la gente habla mucho de eso, que tal vez en muchos lugares había existido otra instalación previa, algún cementerio o algo, y que justo por haber habido algo anterior de la construcción del edificio, pasaban cosas paranormales ahí. Entonces, dejan esa mala energía. Ajá, tenía el edificio como tal tenía esa mala energía, era bastante tenebroso en algunas partes del edificio, incluso el parqueo era como muy oscuro, siempre se sentía que tal vez te estaban observando de algún otro lado. Y en uno de los niveles del edificio, específicamente en el nivel 6, estaba una operación, o existía una instalación de una operación como tal, muy parecida a la de un call center, pero que estaba deshabitada. Entonces se decía en todos los pasillos y en todos los corredores que en ese nivel en específico habitaba algo paranormal, ¿verdad? Que siempre se escuchaba que las sillas pasaban, se movían las cosas, o que las computadoras tecleaban, porque aunque estaba deshabilitada o estaba deshabitado, tenía todos los mobiliarios instalados. Tenía computadoras, tenía cubículos, sillas. Entonces, una vez nosotros sí llegamos a abrir el elevador y vimos hacia adentro y pues estaba todo oscuro, ¿no? Y en esta historia que quiero contarles, fue un día domingo, estábamos ahí dentro del site y por lo regular el día domingo casi no había mucha afluencia de personas en ese edificio. Entonces, recuerdo que subimos a almorzar a la cafetería y estuvimos hablando también como temas un poco paranormales, porque era como lo que mucho se platicaba ahí, ¿verdad? Porque era el mismo ambiente que estaba en el edificio, pues se sentía ahí todo el día. Entonces, bajamos, terminamos de almorzar y veníamos con 3 personas más y yo, ¿verdad? Entonces, en total, 4 dentro del elevador y marcamos el nivel 3, que era donde nosotros estábamos trabajando ese día. Entonces, cuando el elevador empieza a bajar, se detiene en el nivel 6 y el elevador se abrió. Entonces, cuando se abre, pasa una silla así enfrente de nosotros, moviéndose dentro de ese nivel. Entonces, nosotros, las personas con las que yo iba, empezaron a gritar. Yo por lo regular no soy tan gritón, pero sí me recuerdo que cerré los ojos y me volteé hacia el fondo del elevador porque tenía como mucho miedo. Y una de las personas que iba con nosotros empezó a tratar de cerrar el elevador y el elevador como que se hubiera quedado trabado. Entonces no se cerraba, entonces hasta que al momento se cerró y el elevador se fue directo, se abrió en el nivel 3 y todos salimos corriendo del elevador y era algo que las personas siempre habían comentado que pasaba. Y no les creían. Y nadie nos creía hasta ese momento, o al menos cuando yo lo había escuchado que la gente lo contaba, yo no creía eso, ¿verdad? Yo no creía que realmente pasaran cosas tan paranormales en esa instalación, pero realmente hasta que uno lo vive en carne propia, se da cuenta que realmente esas cosas sí pasan en algunos lugares. Sí. Pero a ustedes nunca les dio curiosidad de ir al sexto, ir a navegar No, por la ahí. verdad que no. Yo después de eso creo que prefería subir gradas. Me daba mucho miedo tomar el elevador y que se volviera a abrir en ese nivel. Sí, como que alguien lo hubiera pedido en el nivel 6 y se abrió así, como que alguien hubiera dicho permiso, voy a subir también. Sí, porque Y se lo usualmente llevaron. los elevadores no suelen abrirse en ciertos niveles si nadie lo solicita. Entonces, pues esa era una mini historia también que tenía por ahí guardada. Esto sucedió hace muchos años, ese site incluso ya ni siquiera está activo, pero sé que las personas que estuvieron conmigo en ese elevador se van a recordar mucho de ese día. Tal vez hoy ya con gracia, pero cuando lo vimos en ese momento fue bastante de miedo. Jairo, yo miro que las cosas paranormales te siguen. No, yo espero que no.
Yo espero que no, te digo, pero sí lo vivimos. ¿Y eso te hizo creer en las cosas paranormales? ¿O a la fecha decís tú, bueno, tal vez fue una coincidencia? Mira, tal vez yo siempre había creído, no sé tú, Mercedes, pero siempre lo hemos hablado también a veces, que puede existir lo bueno y lo malo, ¿no? Y yo creo que también depende cómo lo tomes o cómo te tomes ese día, tal vez en qué mood estás del día y lo vas a tomar tal vez como algo paranormal o algo que tal vez sucede porque algo se mueve, ¿no? Porque tal vez estaba mal colocado o la puerta estaba mal cerrada y por eso se abrió, ¿verdad? Hay gente que tal vez no cree mucho en eso, pero desde que me pasó eso creo que sí. Muy ¿En qué mood estás sí, del sí día sucede. y lo vas a tomar tal vez como algo paranormal? Creo que sí. En lo Sí, particular, sí sucede. a mí es la primera vez que me pasa una situación de Como este diría mi tipo. mamá. Pues en ningún no momento hay que creer, he pero no escuchado hay que dejar de ruidos, en creer. ningún momento me han abierto la puerta, apagado las luces o algo así, pero sí, con relación a lo de la Santa Muerte que estábamos Bueno, hablando. ahora sí, es la continuamos primera vez con que nuestro veo algo amigo y nuevo así. invitado, Eric, quien nos va a seguir contando un par de historias ahí paranormales. Bienvenido, Eric. Gracias. Bueno, yo en lo personal pues he vivido dos cosas entre las sedes. Pues una fue que fue bien extraño porque hubo un tiempo prudente que estuvieron apareciendo muchas botellas con, pues, ¿cómo le podríamos decir? Con un aguardado, le podríamos decir, pero aparecían y entre sus momentos tenían nombres dentro de eso. Entonces habían como que no serás feliz, algo por el estilo. Entonces nosotros hacíamos muchas bromas como que, puchica, esta persona vamos a llevarla a Samayac para que se peguen unas suchilqueadas, le decíamos nosotros, ¿verdad? Pero sí pasó. Y poco a poco aparecían más botellas. Y hubo uno que se fue bien extraño porque nosotros empezamos a ver, en su momento teníamos un jardincito y las plantas se morían, ¿va? Se morían, ¿no? Agarró plaga. Esto agarró plaga. Y bueno, empezamos a ver que las flores empezaron a marchitar. Y quitemos esto, pues, y hagamos una limpieza, hagamos a las personas y bueno, empezamos a limpiar. Cuando de repente, ¡pum!, tronó una botella, ¿verdad? Y bueno, venía incluso con tabaco, con un montón de cosas, ¿verdad? Y empezamos a ver, cuando sentimos nombre y foto, ¿va?, de la persona y decía uno, hola, esto sí está fuerte porque sí parte de esto, ¿va?, encontramos en varias esquinas de la sede y sentimos así medio extraño y lo que más reflejó fue este tipo de que morían las plantas como tal, ¿verdad? Entonces cuando encontramos esas dos botellas dentro de ese espacio, pues saquémoslas y todo y pues raro, bolsémosla y la tiramos y pues vamos a poner y pues continuó y pues las plantas y todo nuevamente retomaron su vida, ¿verdad? Porque sí, llegaron un momento a perderse todo lo que era en las plantas. ¿Y estaban enterradas las botellas? Estaban enterradas, así como que un entierro así literal, ¿verdad? Así como que sí fue algo en lo personal, digo yo, impactante, porque dice uno, ve fotos, ve nombres y ve esto y ve alrededor que sí hubo algo que sí mató por una o por otra razón mató a las plantas, porque empezamos a excavar y la plaga normalmente se nota. No había plaga, solo directamente era porque estaba muriendo las flores, ¿verdad?
¿Y adentro de las botellas se repetían los nombres o eran diferentes nombres? Eran diferentes Eran nombres. diferentes siempre. Ajá. En 2 sí se repitió un nombre y en las demás eran nombres bien diferentes en diferentes esquinas, ¿verdad? Contra esto, pues bueno, hagamos una revisión general en las sedes y empecemos a ver si no hay más aguardaditos como estos, ¿verdad? Y empezar a ver. Y pues no, pues eso fue uno de los que yo veo que sí se ve bastante, fue impactante en lo personal porque dice uno, o sea, sí hay como, hay cosas buenas, hay cosas malas, siempre he dicho, como siempre he sido de la opinión de que como uno es muy creyente en las cosas buenas, en los milagros, como también hay cosas malas, ¿verdad? Entonces yo sí veo que en lo personal sí yo no hay que dejar ni... Pero en este caso usted nos cuenta de que habían botellas enterradas. ¿Ustedes alguna vez llegaron en algún punto a atar cabo de quién podía ser? Porque eso era alguien que ya se había tomado el costo de escarbar, meterlas y volverlas a plantar. Sí, entre nuestros puntos empezamos a dar seguimiento, ¿verdad? Por temas de, pues, nosotros tenemos seguridad, cámaras, sí encontramos a una persona así como que, sospechosa ahí. que sí iba como se que sentaba se ahí sentaba demasiado. ahí, incluso hubo un tiempo donde dijo, puedo poner mi plantita porque quiero que crezca. Nosotros no lo vimos mal, pues, pero sí logramos detectar a la persona y sí se reportó y pues creo que se dio su procedimiento tal, ¿verdad? Pero sí se logró detectar a la persona que nosotros vimos. No sé si habrían más, pero desde ahí en adelante ya no sucedió algo igual, ¿verdad? No siguieron encontrando ya más botellas ni volvieron a hacer ese tipo de sucesos. No, sí, en ese tiempo no pasó. Eric, ¿y usted sí es una persona que es muy conocida en Alay? ¿Cuántos años tiene usted de laborar? Mire, yo realmente de trabajar para Alay Global llevo 12 años, pero yo trabajé con una empresa subcontratada. Estuve casi 5 años trabajando con esa empresa subcontratada, o sea, de conocer directamente a Alay Global llevo ya casi 17 años. Entonces ha tenido 17 años donde usted ha vivido cosas aquí dentro de Alay, Sí. que se pueden decir algunas misteriosas. Sí, pasa porque yo mucho me he relacionado con el personal de mantenimiento y limpieza, ese es mi rol. Y sí, llegan a decir, y los que más se notan, y por lo que yo he vivido también, es que sí hay entre ese el personal de la noche dicen, bueno, no te vayas allá porque te asustan, se menean las puertas, te somatan las paredes, ¿verdad? Y yo lo he comprobado solo en una sede, que sí me como que, entro en ese nerviosismo y lo que no hice fue ir a escarbar más, sino que mejor salirme del lugar y irme a buscar a más gente, ¿verdad? Porque me tocó mucho en tema de inventarios. En temas de inventarios normalmente siempre trabajamos de noche y pasa que entre esos cuando de repente cerraron la puerta, ¿verdad? Y qué feo. Y no fue nadie, no había Entonces, a mí en lo personal sí me pasó que oí ruidos, como me somataron la puerta y como que yo se está temblando, ¿va? Pero lo primero que piensa uno es cosas reales, ¿verdad? Lo que no pasa por mi mente es decir, es un espíritu, ¿va? Pero alrededor va y que me somatan y hay un movimiento y sí. Y sale a ver. Sí, no y nadie. fíjese que ese día me sentí tan así que hubo una presión como del ambiente, como si una sensación bien extraña que no había sentido. Entonces lo que yo hice normalmente es, no, aquí agarro mis cosas y del lugar donde yo estaba. Pero sí fue así como que el ambiente se volvió muy tenso, muy pesado, ¿verdad? Y alrededor no había nada. ¿Y estaba solo o con más personas? Esa vez estaba solo.
la segunda vez en el mismo lugar, sí estaba como una persona, como 2 personas habitando y como que vos, ¿qué pasó? Nada. Entonces como que vos, fíjate que a mí ya me pasó. No quiero hacerlo de que, hacerlo exagerado, pero sí me sentí un poquito mero extraño esa vez, y comenté y me dice, no, yo sí, eso sí me da miedo, me dijo, a mí sí, yo sí padezco de esto y mejor me voy. Y digo, bueno, quitamos, terminemos de hacer lo que estamos haciendo y salgámonos de acá. Pero sí pasa en una de las sedes, pues anteriormente, hasta donde yo sé, fue una área como de cementerio. Entonces ahí normalmente es donde, muy probablemente es donde más se quejaban de que hay mucho movimiento, pasa algo fuera de lo normal, pasaba mucho, o a lo lejos una voz, hola, o como así, pasa, hay muchas quejas del personal de la noche, que es el que hace limpieza, que sí tiende ellos a tener mucho más ese tipo de movimientos o de cosas así como que viven ellos y me lo reportan. Mire, 2 personas me renunciaron por lo mismo. ¿Ya le han renunciado por...? Sí, por lo mismo, porque entran en mucho pánico y dicen no. ¿Y qué le han contado? Que oyen voces, normalmente gemidos, risas, y no hay nadie. ¿De adulto, de niños? De adultos. Sí, eso estábamos comentando anteriormente, que también nosotros pues vivimos en una sociedad donde somos muy religiosos, muy creyentes, entonces Sí. este tipo de cosas suele como impactarnos y solemos creer en esas supersticiones, en ese tipo de cosas. Sí, como le digo, yo soy bien católico y yo siempre he sido de la mentalidad de que como uno cree en santos, también hay, como está lo bueno, está lo malo, está Dios, está el demonio. Y yo siempre he sido de la opinión de que existe, ¿verdad? Pues sí, Eric, muchas gracias por contarnos sus historias, ¿verdad? Okay. No sé si tiene más o esas... Pues dentro de lo que yo en mis convivencias ese ha sido como una de las cosas que más me ha impactado y pues también personas que entre veces tienden a hacer cosas fuera de lo normal, ¿verdad? Pues muñequitos que entre veces se encuentran en estaciones, muñequitos como que la Santa Muerte, cositas así, pero no sé qué tan creyentes vayan a ser o qué tanto vayan a influir. Pero en lo que yo le comento o les comenté, sí hubo una influencia con tanto como en el jardín, como ruidos o matan las paredes y personas que sí han vivido eso como lo he vivido yo, que sí tienden a ponerlo a uno fuera de lo normal. ¿Y con esas figuras qué hacen? De que normalmente nosotros cuando encontramos ese tipo de cosas, hubo una que va a rebotar por todos lados, entonces hasta que la logramos encontrar, pero como que no se quería, nosotros la embolsamos, agarramos y nos cercioramos directamente que se fuera a la basura, nosotros la tiramos porque no queremos también alertar a la gente con ese tipo de cosas, pero sí, como hay unos que son mucho más creyentes de este lado, ¿verdad? Como hay otros que no. Pero, sí, hay personas que pueden tomar como si esos son bromas o cosas que la gente asume, eso no existe, ¿verdad? Porque hay personas que creen y las personas que no creen. A muchos les pasa que hasta que no les pasan a ellos directamente, no suelen creer. Sí, suele pasar.
sí. No se preocupe. Ajá. Pero entonces, pues, Eric, muchas gracias por venir aquí. Este es nuestro primer podcast, ¿verdad? Qué bueno, Esperamos sí. que lo podamos tener en próximos podcasts, no solamente de estos temas, vamos a estar listo. hablando de muchísimos temas Muchísimas. que tengan que ver con los callcenteros, ¿verdad? Vemos que usted es una persona que lleva mucho tiempo en ALA y que conoce mucho sobre los call centers, ¿verdad? Así que estoy segura que la vamos a volver a invitar y gracias por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros. Muchas gracias por habernos escuchado en nuestro primer episodio de Ali Talks. Los esperamos en un nuevo episodio. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, estamos como Allied Global Corp y síganos, comenten, denle like a este episodio y compartan con todas las personas que necesiten ver este video. Me confundí, espérame.